Noches, saludo con gran cariño y con gran dolor al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio, por supuesto las plataformas de internet, y digo gran dolor porque son 40 personas las que fallecieron, 40 migrantes en una estación migratoria de Ciudad Juárez. Hay 28 heridos de gravedad por el incendio en este recinto. Mientras pues todo esto ocurre en este país, circula un video donde se observa, a ver si lo podemos ver, ahí lo tienen. Ahí están los migrantes, en este caso, que estaban inquietos porque les habían dicho que los deportarían, los iban a regresar a sus países. Empieza a ver el fuego, ahí ve usted a los custodios. No digo nada más, usted está viendo el video, esto pues es responsabilidad del Estado, esto no ocurrió en manos de unos polleros, ni ocurrió en un camión donde los llevan hacinados y pues ocurren las tragedias, que ya han ocurrido bastantes en este país. Esto ocurre en un recinto estatal de este país, del gobierno federal. Por cierto, pues el día de hoy tuvimos no solamente expresiones de distintos estamentos. La ONU condena la muerte de este grupo de migrantes y llama a una investigación exhaustiva que reduzca, pues en este caso, que determine cuáles son las responsabilidades de esta tragedia. La Conferencia del Episcopado Mexicano también se pronuncia, dice que lamentablemente no estamos ante un caso aislado. El Instituto Nacional de Migración dice que los afectados han sido identificados, son 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 salvadoreños, 12 venezolanos, un colombiano y un ecuatoriano. Decenas de migrantes se han manifestado fuera de la estación migratoria para exigir información sobre las víctimas y en demanda de la justicia. Hoy el presidente en la mañanera lamentó el hecho y bueno, pues a mediodía el secretario de Gobernación estuvo en este estudio, en esta misma mesa donde estoy transmitiendo en este instante, y dijo lo siguiente: por aquello de las responsabilidades gubernamentales, el secretario de Gobernación le dijo esto a Joaquín López Dóriga. ¿Por qué el secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema si él no es el encargado de operar el sistema migratorio? ¿Quién es? Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación, para efectos administrativos hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio. Pues primero es un asunto de trabajo en equipo, de responsabilidades compartidas. Bueno, pues parte de lo que dijo el presidente de la República esta mañana, formuló así su pesar por esta tragedia. Algo muy lamentable, muy triste. Tenemos hasta ahora que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados y como protesta pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Está ya el director de Migración y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente. Bueno, pues vamos a ver si hay responsables. En este caso, bueno, pues de esta tragedia le comento que Edmundo Jacobo renuncia a la secretaria ejecutiva del INE. En un momento más platicaremos con él. También hay otros asuntos. La jefa de gobierno se ha reunido con los alcaldes y las alcaldesas de la Ciudad de México para tratar el tema del agua. Pausa, regresamos en un instante. Seguimos con la información. Hoy nos acompaña, bueno, tenemos la misa de Requiem, porque en mi concepto hoy deberíamos tener luto nacional. Lo que ha ocurrido es una tragedia en toda la línea. Mueren muchos migrantes en este país por distintas razones. Cuando no es atribuible a una dependencia del Estado, pues puede uno indignarse por la criminalidad organizada, por el abuso de polleros y otros grupos despreciables. Pero en este caso murieron en una dependencia del Estado mexicano y debería pues el Estado custodiar la vida de estas personas que no han hecho nada malo. Lo que han hecho es migrar, salir de sus países buscando una vida mejor, y en este caso pues encontraron la muerte en una especie de prisión. Parece más un centro de reclusión que propiamente un centro en donde estén esperando a que se resuelva su situación migratoria. Por eso digo que este día sabe a tragedia nacional, este día sabe a luto nacional, aunque yo no tengo absolutamente ninguna competencia administrativa para declarar estas cosas, pero sí es
una tragedia en toda la línea. Bueno, dejo ese asunto, aunque más adelante volveré sobre él, para darle a conocer que, bueno, pues Edmundo Jacobo, ya se lo comentaba en titulares, el secretario ejecutivo del INE, una vez que ha resultado plenamente restituido en su dignidad personal y laboral por la justicia, pues ha decidido dimitir del cargo que tiene. Me enlazo con él, Edmundo Jacobo Molina, bienvenido. Querido doctor Leonardo Curcio, muy buenas noches. Gracias por este espacio y compartiendo contigo este sentimiento de tragedia. Creo que sí, apropiado el requiem para un caso como este. Y uno más, Leonardo, la verdad, de los descuidos, bien decía, tú lo vas a recordar muy bien, don Jesús Reyes Heroles, problema que se soslaya, estalla. Sí. Esto no fue de un momento a otro, esa es una acumulación de decisiones no tomadas o mal tomadas. En fin, yo tampoco soy como tú, autoridad en la materia para juzgar, pero sí para sentirme triste. Esa es la única manera en que puedo decirlo, porque son descuidos y son vidas humanas, Leonardo, pero a tus órdenes para hablar de lo que tú dispones. Decía que la justicia te ha restituido en plenitud tus derechos, tu dignidad laboral y por supuesto personal, que esa nunca se vio mancillada, y ahora decides dimitir. ¿Por qué razón? Te lo explico cabalmente. Efectivamente, cuando se me había cesado, tuve la oportunidad de platicar contigo en este espacio y di mis razones de combatir esa decisión del Congreso de la Unión que me destituía ilegalmente. Y como fue demostrado por la justicia correspondiente, tanto a la Autoridad Administrativa Federal a concederme un amparo de manera definitiva, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, razón porque a los pocos días de que se me cesó del cargo de esta manera ilegal, volví al mismo. Y pues sí, como tú bien lo mencionas, puede resultar paradójico como este señor se va, lo cesan, regresa, gana un juicio y ahora se vuelve a ir. Te lo explico de la siguiente manera para ser muy claro. Primero que nada, yo no interpuse estos recursos solamente para defender una posición de trabajo. Lo hice para defender el Estado de Derecho en nuestro país. Soy un hombre de leyes y de instituciones y no podía dejar pasar una arbitrariedad de esta naturaleza. Cuando he perdido el contacto con Edmundo Jacobo, a ver si lo podemos restaurar en un momento más y seguir efectivamente la conversación con él. Decía él que pues no renuncia por un tema, en este caso, o no presentó los recursos por un tema personal, sino porque es un hombre que cree en las instituciones. Vamos a ver si en un momento más volvemos con él. Mientras le comento que el día de hoy los mercados pues, se comportaron muy bien, tuvieron un incremento las bolsas del 0,68, la mexicana de valores, el IPC, y en el caso de la FTSE Viva 0,65, el dólar 18,71, y lo que está subiendo, ojo con ese tema, hay que monitorearlo muy de cerca, es el petróleo 62,72, ya nos había dado un respiro en la inflación, ahora pues hemos tenido ya varios días con un incremento del precio del petróleo, ojo con ese tema. Ya tengo nuevamente a Edmundo Jacobo en el enlace. Edmundo, me decías que no era un tema personal, que tú eres un hombre de leyes y de instituciones, ahí se nos cortó la llamada. Sí, perdón, porque aquí donde estoy está cayendo un aguacero singular. Perdón, seguramente es en todo el centro del país, así es que no te preocupes. Estamos todos bajo granizo. Sí, exactamente. Bueno, te decía y les decía que soy un hombre de leyes, de instituciones y combatí eso. Regresé a la posición gracias a que la justicia me dio la razón y ahora estoy presentando mi renuncia. Y lo voy a decir con toda claridad. Desde que yo ingresé en la posición de secretario ejecutivo en aquel momento, en junio del 2008, del Instituto Federal Electoral, diseñé, y perdón que hable en primera persona, una secretaría ejecutiva muy discreta, muy poco visible públicamente, alejada del debate político, no porque yo no tenga opiniones al respecto, claro que las tengo, pero entendí que mi tarea, mi función como secretario implicaba justamente bajar esa visibilidad para blindar las actividades operativas ejecutivas de la institución, no solamente por lo que hace a las oficinas centrales, sino a todas las oficinas con las que cuenta el IFE en su momento, el INE ahora, en todo el país. Y dejar
el debate público en la mesa del Consejo entre las consejeras, los consejeros y los partidos políticos. La tarea del INE es una tarea muy delicada, tú la conoces muy bien, Leonardo, es el arbitraje en una de las pasiones más grandes del ser humano, que es la lucha por el poder, por la representación pública. Y eso supone entonces que el árbitro tenga tareas, por un lado, de tomar decisiones, que eso le compete al Consejo General en el arbitraje, y tareas ejecutivas para desplegar toda la organización y la ejecución de lo que hay que hacer para no solamente organizar las elecciones, sino también para construir un padrón electoral confiable, para reunir las pruebas para los diferentes litigios electorales, el monitoreo de radio y televisión y N cantidad de tareas que tiene un árbitro como este en México por su historia. Y ese diseño de la Secretaría Ejecutiva con ese nivel de discreción que he desempeñado, creo, y tú serás el mejor juez al respecto, sí lo logré durante 14 años. Ahora se rompió en este lapso en que estuve, por un lado, separado del cargo producto de esta ilegal reforma electoral, y me obligó a salir a la opinión pública a no solamente explicar las razones de por qué yo estaba combatiendo esa ilegalidad y que no se trataba solamente de volver a un puesto de trabajo, sino de restablecer el Estado de Derecho, sino además a opinar sobre las consecuencias y los riesgos que el Plan B tienen, porque todavía no se resuelve el fondo, para la sociedad mexicana toda. Pero a ver, Edmundo, eso lo hicieron también todos, el pleno de los consejeros del INE. Después algunos, como se quisieron desdecir, como que les apretaron las tuercas, pero fue el pleno de los consejeros los que advirtió sobre eso. Lo recuerdas muy bien, el 25 de enero pasado yo llevé, por instrucciones del doctor Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, un informe muy amplio al seno del Consejo General, en donde después de un estudio muy cuidadoso de las implicaciones que la reforma tenía, explicaba todos los riesgos de regresión en los derechos políticos electorales y los riesgos de perder la credibilidad en la organización de las elecciones. Producto de ese informe, se me instruyó por unanimidad, y lo recuerdas muy bien, interponer, esa fue la instrucción, todos los recursos legales al cargo de la institución para combatir la inconstitucionalidad del llamado Plan B. Se me instruyó porque yo era secretario ejecutivo, soy representante legal y tenía los recursos a mi alcance para hacer eso. Y eso se hizo. Primero se combatió la primera parte del Plan B, lo que se aprobó y se publicó en el Diario Oficial el 27 de diciembre pasado, que implicaba la reforma a la Ley General de Comunicación Social y las responsabilidades de funcionarios públicos, y después se interpuso la controversia que está en manos de la Corte para combatir la segunda parte que reforma disposiciones para organización de elecciones y la Ley General de Partidos Políticos. Efectivamente, siguiendo esa instrucción, no solamente acudí a las autoridades jurisdiccionales para que se me restablecieran el cargo, sino también para combatirlo. Y en ese periodo salí a la opinión pública a dar mi opinión personal, ya no solamente institucional, porque estuve separado del cargo unos días, diciendo que estas reformas ponían en jaque lo que hemos avanzado a lo largo de décadas de avances progresivos en la maximización de derechos de la ciudadanía. Me manifesté públicamente, se me visibilizó, recibí diferentes comentarios de diferentes actores políticos, incluso del propio presidente de la República, y regresé al cargo como competía por la ilegalidad con que se me estaba separando. Creo que esta visibilización pública que hoy tengo, esta politización de mi posición, ya no me permite seguir desempeñando las tareas de secretario ejecutivo como creo que deben desempeñarse, de una manera técnica, alejado de los debates, no siendo parte de los mismos, y se me hizo, Leonardo, parte de los mismos, y asumo mi responsabilidad, lo hice con toda claridad, convicción y demás. Pero creo que por estas razones, para cuidar la operación de la institución, lo mejor que yo puedo hacer es separarme del cargo y seguir luchando por la democracia en este país desde otras trincheras.
pero cuidando la institución y respetándola como lo he hecho durante más de 14 años, creo que es la decisión que correspondía tomarlo. Pues me parece admirable que lo hayas hecho. Por supuesto, honra tu trayectoria, tu compromiso con la misma. Te habían llamado monarca, don Porfirio. Bueno, don Porfirio nunca se le ocurrió renunciar. En este caso, él con enorme categoría dicen, yo no pongo en riesgo a la institución y me voy. Te felicito por ello, por la trayectoria. Supongo que en la academia y en otros frentes estaremos todavía, Edmundo, conversando sobre la realidad de este país. Con muchísimo gusto, cuando tú dispongas, encantado de la vida, y la verdad siempre ha sido un placer platicar contigo. Muchas gracias, Leonardo. Gracias, Edmundo Jacobo. Si se aferran a los cargos, pues ya ve que no, restauró efectivamente la dignidad, su dignidad personal y la dignidad de su función, de su cargo, y después dice, señores, me voy porque ya he combatido en el ámbito político o en el ámbito público una decisión política, en este caso del gobierno de la República, de seguir adelante con el plan B. Tengo aquí ya los nombres, no se los voy a leer ahora, aunque merecería que hiciese una lectura detenida. Son personas que han fallecido. Profundo dolor hay en este país, 40 personas muertas en una dependencia federal. Aquí están los nombres, eran salvadoreños, colombianos, ecuatorianos, guatemaltecos, la inmensa mayoría. Bueno, pues en un momento más volvemos sobre eso. Ya está Edna Jaime en el estudio. Mi querida Edna, buenas noches. ¿Cómo estás? Leonardo, qué triste. Yo estoy devastado. Qué tristeza. ¿Cómo puede suceder este tipo de cosas en el país, Leonardo? Y déjame plantear un tema que cada que sucede esto, creo que lo comento contigo, porque esto no sucede con frecuencia. No son hechos aislados, extraordinarios, en un país civilizado. Son hechos recurrentes que ocurren en un país con instituciones débiles, con corrupción y con un montón de deficiencias en la operación de sus instituciones y de sus propios operadores. Entonces, ¿quién va a ser responsable? Pues lo vamos a ver. Yo decía hace un rato, bueno, hay muchos muertos que a veces son a manos de polleros, desconsiderados, camioneros, pero en este caso pues murieron bajo la custodia del Estado mexicano. ¿Quién va a ser responsable, Leonardo? El tema es que la impunidad es como esa hiedra que está en todos lados y va a suceder que no va a haber responsables, que el Estado mexicano va a señalar, a lo mejor un chivo expiatorio, tercer, cuarto nivel. Eso suele suceder, ¿no? Línea 2 del metro, suele suceder que servidores públicos que están en el lugar equivocado, en el momento equivocado, sean los que vayan a pagar la factura. Nadie de buen nivel en este país está sujeto a la ley y está sujeto a las consecuencias de cuando cometen errores o hay negligencia o hay... Terrible lo que me dices, pero cargado de razón. ¿Qué tema abordamos esta semana? Leonardo, mira, yo quería hablar, ahorita escuchando a Edmundo Jacobo, de lo importante que tengamos funcionarios públicos de ese talante para que las instituciones funcionen, ¿no? Hay algunos que llegan por designaciones públicas, donde interviene el Ejecutivo, interviene el Legislativo, y pensamos que habíamos encontrado la fórmula para que ya no fuera dedazo, ¿no? Entonces hay un montón de cargos, sobre todo en órganos autónomos, pues que requieren de la aprobación del Ejecutivo, pero también de alguna rama del Legislativo, de alguna de las cámaras. Pero estamos bien atorados, Leonardo. No quiero decir profesionalizado el proceso, pero no tenemos un proceso de datos estándares para designar a titulares de instituciones autónomas, las instituciones de justicia, que es lo que quiero hablar. No tenemos buenos estándares. Nuestros legisladores y el propio Ejecutivo lo que nos dejan ver es que pues, es un pleito político. Nadie se preocupa por la calidad de quién va a ocupar la institución pública, sino si se puede controlar, si se puede capturar. Ese es el vehículo por el que el mecanismo para capturar a la institución, ¿no? Algunas veces la institución llega a tener cierta fortaleza que entonces pues que aguanta malas decisiones en la designación de sus titulares, ¿no? Son poquitas, pero la mayoría pues sí está sujeta a la captura política. Entonces hay un debate,
Ya lo inició el presidente con si había que elegir a los consejeros del INE, a los magistrados del Tribunal Electoral. El presidente del Senado acaba de decir que va a lanzar esta iniciativa para elegir a jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte. Fíjate que la memoria, ahora que oí a Armenta decir eso, el grupo de Morena lo tenía en su proyecto en las elecciones en el 18, ¿no? Y yo me acuerdo que se lo pregunté al presidente en una reunión del ABM. Me dijo, no, por supuesto que ese tema no va a volar. Solo en Bolivia lo han hecho y ha sido un desastre, Edna. Entonces, Leonardo, pero bueno, ahora resurgió el tema. ¿Cómo le encontramos la cuadratura al círculo? O sea, lo que tenemos no jala. Lo que proponen parece que tampoco. Entonces, yo solamente quiero hacer una propuesta, sí la quiero hacer, de acompañamiento ciudadano. O sea, también nos pasa lo que nos pasa porque nos desentendemos. Entonces, ¿por qué no hacemos seguimiento a las designaciones? Tengo algunas colegas de organizaciones de sociedad civil que establecieron un observatorio de las designaciones. Nosotros nos hemos concentrado en el sector justicia. Entonces, decirte que mañana vamos a tener unos talleres. Muy amablemente la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC nos prestó sus instalaciones y lo que queremos, vamos a presentar una guía, Leonardo, para dar seguimiento de una manera muy profesional a las designaciones, por lo menos de las personas, funcionarios públicos en la justicia, magistrados, también ministros. Entonces, ¿cómo podemos dar seguimiento? ¿Cómo podemos ser ciudadanos, organizaciones que nos involucramos? ¿Qué evidencia tenemos? No sé si hemos mejorado los estándares, pero por lo menos cuando la sociedad, los medios de comunicación están atentos, pues por lo menos se descartan a los peores. No sé si lleguen los mejores, pero sí se descartan los peores, los que no cumplen con los requisitos básicos. Entonces, ver que haya una convocatoria, Leonardo, que estén los perfiles muy bien definidos, que entendamos cuáles van a ser las bases para evaluar al candidato, ver el proceso, que sean audiencias públicas. Entonces, no es la fórmula mágica, no te quiero decir que con eso vamos a arreglar los enormes desarreglos que tenemos, pero creo que sí podemos contribuir a ir elevando el estándar. Quiero decir, los estamos viendo. A mejorar, a traer las mejores prácticas, a pelear, en el buen sentido, por las mejores prácticas. Entonces mañana hacemos este taller, presentamos una guía bien práctica, y vamos a estar trabajando con organizaciones de sociedad civil para pues empezar a transmitir esta necesidad de que es importante darle seguimiento a las designaciones. Muy bien. Debemos de tener discusiones muy profundas de cómo encontramos la cuadratura del círculo, pero creo que ese es un elemento que nos va a ayudar. No, absolutamente. Y ese acompañamiento lo has dado a lo largo de los años. Mi querida Edna, muchas gracias por tu comentario. Gracias, Leonardo. Edna Jaime, para fortuna nuestra, y la directora de México Evalúa, todas las semanas en este espacio. Y ahora saludo al senador Martínez Cáceres. Germán, buenas noches. Buenas noches, doctor. Un gusto saludarle a usted y a su auditorio. El gusto es todo nuestro, senador, devastado por la tragedia. ¿Qué lectura política e institucional debemos hacer en un país donde 40 personas han muerto que estaban custodiadas, en teoría, por el Estado mexicano? Lo primero que debemos hacer es una lectura humana, una lectura de dolor humano, una lectura de sensibilidad humana, una lectura de que nuestras palabras deben ser de consuelo frente a una tragedia, que yo no escucho ese consuelo, ese conduelo desde Palacio Nacional. Yo no soy un buitre de la política que se alimenta de las tragedias de otras personas. Han muerto un colombiano, han muerto un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos. Cuando nos comprometimos como país en la última declaración de la 9ª Cumbre de las Américas a proteger la seguridad y dignidad de todos los migrantes. Por lo tanto, la reacción debe ser de fracaso rotundo de la Cuarta Transformación a comprometernos a proteger la seguridad y dignidad de todos los migrantes, como lo acabaron de firmar en la Declaración sobre Migración y Protección en Los Ángeles el 10 de junio del 2022, el Estado mexicano. Así de fracaso rotundo cuando mueren 40 personas en una ¿dependencia federal? Cárcel, es cárcel. No edulcoremos las palabras.
No, eso es efectivamente una presión. Vimos la reja, además funcionarios públicos que les impiden la salida, en este caso, a los migrantes cuando se ven las llamas, senador. Efectivamente, ahí hay una absoluta responsabilidad del Estado. Yo quiero oír el grito de fue el Estado, el que se oyó en Ayotzinapa, el que se oyó en la guardería BC, el que se oyó en otros momentos trágicos. No estoy diciendo que sea exactamente lo mismo, pero aquí fue el Estado, y fue el Estado porque la Ley Orgánica de la Administración Pública le otorga facultades en materia migratoria al secretario de Gobernación, Adán Augusto. Él tiene una responsabilidad jurídica derivada de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Hoy en esta mesa, senador, dijo la responsabilidad la tiene Marcelo Ebrard. También hay un decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en materia migratoria del 19, del 09 del 19, en donde hay una comisión intersecretarial y el artículo 2 dice que será presidida y coordinada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero tanto peca el que mata a la vaca como el que le tira la pata. Tanto peca el secretario de Gobernación, que tiene en ley la tarea de política migratoria, que tiene a su cargo el Instituto Nacional de Migración, como el que preside y coordina la comisión intersecretarial que firmaron el 19 de septiembre del 2019 y que está publicado en el Diario Oficial, que es el secretario de Relaciones Exteriores. Aquí andan entre las corcholatas echándose la culpa para ver a quién dañan electoralmente más, y eso es doble dolor, eso es doble cinismo frente a las víctimas, eso es condenable por donde se vea, doctor Curcio, donde se vea que se andan las corcholatas peleando, aventándose los muertos, así tal cual, aventándose los ataúdes, aventándose los cadáveres, en lugar de consolarse. Es vergonzoso, es cínico, es inhumano, es traidor a la dignidad humana. Ya. A usted que hace paralelos muy interesantes, el otro día le vi uno muy relevante, política española, sobre el tema de ciudadanos y en este caso Movimiento Ciudadano en México, pero no estamos hablando de política ahora. En Italia la coalición gobernante vivió una tormenta porque eso es una tragedia donde morían migrantes, se vio a Giorgia Meloni y a un ministro de su gobierno celebrar, en este caso una tormenta política se antoja en México, por lo menos para decir que estamos vivos, senador, que realmente nos afecta que mueran 40 personas, subrayo, en una dependencia del Estado. Pues le puede dar gusto a cualquier propuesta inhumana. El gobierno de aquí se ha declarado humanista. Pues la verdad, no es que me dé risa, pero ya me da pena que se declare humanista el gobierno de aquí de México. Y esto se debe a la política genuflexa, a la política arrodillada, de hacer un muro con policías y soldados que les pidió Donald Trump y que lo siguen haciendo con Biden. Se dicen nacionalistas, se dicen proteccionistas, cantan el himno nacional, el mafiosare, un extraño enemigo, y todo acá en México. Y allí en la Casa Blanca, tranquilitos, modositos, la verdad, cuando el 18 de marzo pasado hablaron de zigzagueo, de que no hay zigzagueo, doctor Curcio, la verdad, el auditorio no me va a dejar mentir, hay un zigzagueo inhumano y criminal en política migratoria con Estados Unidos. Allá les dicen una cosa, aquí les dicen otra. Y el zigzagueo criminal es decirse humanistas y hacer esto, encarcelar. Y los iban a deportar, senador, los iban a deportar. Claro, y el compromiso internacional que acabo de leer de Los Ángeles habla precisamente del principio de no devolución en el tercer párrafo, el que le acabo de leer, aquí lo tengo a la vista. Entonces, pues claro que los iban a deportar cuando hay un derecho humano a migrar, cuando hay un derecho humano a la movilidad, cuando esos son los compromisos internacionales humanos, de derechos humanos elementales. Entonces, y usted no cita ese... Yo me permito complementar el objetivo 13, el Pacto Mundial para la Migración Segura y Ordenada, que suscribió México. Por eso es el primer pacto que firma Marcelo Ebrard como canciller, es el Pacto de Marrakech. Dice que cualquier detención en el contexto de la migración internacional debe no ser arbitraria, debe conservar la proporcionalidad, la evaluación, en este caso individual, esté a cargo de funcionarios autorizados y dure, senador, lo menos posible.
Claro, es promover una gestión humana de la migración, que la migración, insisto, es un derecho humano a migrar. No puede un gobierno de izquierda sostener que la migración de los capitales no tenga fronteras y la migración de las personas tenga estas restricciones de muerte, de dolor, de fuego, de sangre, de quemados. 40 muertos, senador, que nos duelen hasta el alma. Le agradezco mucho que haya conversado esta noche con nosotros. Al contrario, doctor Curcio, a la orden. Muchas gracias. Saludos. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Hace algunos años, poco después de que dejara de ser comisionado nacional de migración, recuerdo que el doctor Ricardo Becerra me invitó a comentar con el doctor Guillén las cuestiones migratorias. Yo, por supuesto, hablaba de las relaciones México-Estados Unidos, él con la amplia cultura que tiene sobre los temas migratorios, me dijo algo que me marcó. Esta política basada en la contención y en la utilización de una barrera militar, Leonardo, es insostenible. Hoy le llamo a Tonatiuh Guillén para recordar eso. Mi querido Tonatiuh, buenas noches. ¿Qué tal, querido Leonardo? Qué gusto saludarte y qué gusto también que tengas ese recuerdo de aquella conversación sobre el cambio de nuestra política migratoria y su endurecimiento. Me lo advertiste con todas las letras. Es insostenible y había temas que caían en el ámbito del instituto que debían caer del lado de la Comar, que está como mucho mejor habilitada para tratar asuntos de personas que piden efectivamente refugio, que están en una situación más frágil, una Comar que sigue estando tremendamente frágil desde el punto de vista institucional y presupuestal. Pero, ¿cuál es tu lectura de la tragedia que hoy enluta este país, Tonatiuh? Pues es la cúspide del deterioro, Leonardo, de una política migratoria que perdió rumbo, el rumbo de la protección de las personas, el rumbo de la valoración de los derechos humanos, el rumbo del propio marco jurídico que México tiene en materia de refugio, de migración y las garantías de la misma Constitución, que la Constitución no distingue entre migrantes y no migrantes, es para todas las personas sus garantías. Entonces sobre esa base creo que tomamos ya mucha distancia en la acción de la política pública. Creo que la militarización que hicimos del Instituto de Migración, la incursión de la Guardia Nacional en funciones de control migratorio y los acuerdos que en esa materia también se hicieron con Estados Unidos, pues nos fueron alejando de estos valores y de estos principios, y en el retrato de la tragedia de Juárez están condensada la ruptura de todo eso, de valores, de principios, de derechos. Y del otro lado hay que agregar un entorno local también agresivo, encabezado por las autoridades municipales, que incluso han sido capaces de poner a la policía municipal a detener migrantes, lo cual es completamente ilegal, pero que forma parte de este ambiente de exclusiones y de agresividad que por cierto, considerando que se trata de personas con perfil de solicitantes de refugio, pues no debiera tener ese trato, debiéramos estar en lo que marca la Constitución y la Ley de Refugio. Tú conocerás ese recinto, era lo más parecido a una prisión, visto desde el video que se ha hecho público, Tonatiuh, una prisión. Sí, son espacios muy reducidos, no equipados para recibir amplios números de personas ni por largo tiempo. Entonces son equipamientos que cuando se hicieron hace varias décadas, porque ese edificio ya es muy viejo, pues tenía otros propósitos y otras escalas y otro perfil de personas, no el que está ahora siendo ocupado. Y si me permites agregar, si nos basamos en el perfil del nuevo flujo, que es este solicitante de refugio, pues la institución la institución que debe estar en el diseño y en la orientación y en las estrategias, pues es la Comar, no el Instituto Nacional de Migración.
Sí, una comarca que, sin embargo, no ha tenido el despegue institucional ni en términos de personal ni en términos presupuestales para atender este flujo que no solamente ha cambiado, digamos, por el componente nacional de los que vienen, sino el número, ¿no? Ha crecido de una manera descomunal, doctor. Sí, de hecho los números del fin de año del 22 son los más altos de la historia de todos los tiempos en términos de personas en movimiento arribando a la frontera sur de Estados Unidos. Y hay que subrayarlo porque eso ocurrió no obstante militarizaciones, no obstante muros, no obstante amenazas, porque los factores de expulsión son todavía más poderosos. Imagínate de qué tamaño son que son capaces las personas en cruzar selvas, en cruzar todo tipo de amenazas, de intentar todo tipo de retos, y aún así están en tránsito, y aún así pues están buscando alternativas de vida en el sentido más literal de la palabra. Ya, así estamos. Oye, ¿quién debería en este caso realizar la investigación? Está la Fiscalía, está una Comisión Nacional de Derechos Humanos que, dada la devaluación institucional que ha tenido, no sé si estemos efectivamente ante una institución independiente. La ONU, el propio secretario general, está pidiendo una investigación a fondo, Tonatiuh. Pues en sentido estricto deben ser las fiscalías, las dos, la federal y del estado de Chihuahua. Vamos a ver cómo se define el espacio jurídico. Una CNDH que creo que ya la perdimos, ojalá reaccione y reviva y recupere su dignidad como institución que defienda a fondo los derechos humanos de todas las personas. Y idealmente, pues habría necesidad de alguna comisión especial ciudadana, que creo ya está en formación, sobre todo en Juárez, y hay un grupo de organizaciones civiles que están ahorita en calidad de demandantes, pero creo que harían muy bien también en ser parte de los observadores del proceso de justicia que debe estar aparejado a este evento, el deslinde de responsabilidades inmediatas y inmediatas, pero también para avanzar a rectificar, Leonardo. Creo que la tragedia es de tal escala que nos debe obligar a rectificar, y ojalá el gobierno lo reconozca así. Pues hoy hemos tenido la expresión del presidente, que es lo que se esperaba esta mañana, aunque pasó otros temas. El centro de la conferencia no estuvo en la dimensión de esta tragedia, y después tuvimos pues al secretario de Gobernación apuntando con el dedo, diciendo, pues vean a Marcelo Ebrard, es el responsable de los temas migratorios. No sé si esta es una reacción a la altura del drama que está viviendo este país, Tonatiuh. No, yo creo que ahí hay responsabilidades que sí hay que deslindar con toda claridad. Hay una mezcolanza de responsabilidades, porque por un lado jurídicamente le toca completo el tema Segov, así lo establece la ley de migración, así lo establece la ley de la Administración Pública Federal, y del otro lado, por razones políticas que creo que están más asociadas con la relación con Estados Unidos, pues el presidente le encargó a Marcelo Ebrard el tema migratorio, y el nombramiento de Garduño salió de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Pues directamente el presidente fue quien toma esa decisión, pero quien tomó control y progresivamente desde tiempo antes de las líneas de la política migratoria y de los acuerdos con Estados Unidos, pues fue Marcelo Ebrard. Él fue el que acuerda el quédate en México, después hace los acuerdos con Trump que terminaron en la militarización de la política migratoria, y los últimos también, estos que abren un poco al refugio en Estados Unidos, pero cierran la puerta y regresan a las personas a México sin mayor trámite. Tonatiuh, lamento decirte que tenía razón, y bueno, pues no esperaba que en una situación tan trágica te lo tuviese que decir. Bueno, de todas maneras, tienes razón en muchos otros temas, pero esta política migratoria es insostenible, y hoy hemos tenido este quiebre. Te mando un abrazo y te agradezco mucho la entrevista. Un abrazo, querido Leonardo.
Hasta pronto. Y por cierto, ajustan a 38 el número de muertos, no se minimiza en modo alguno. Hace un rato el comunicado del INAM era que eran 40, ahora van en 38. Encinas, que es el responsable de gobernación y el jefe de todos ellos, en este caso dice que ante los lamentables hechos que provocaron la muerte de los migrantes, en este caso son 39, pues ya le digo que están moviéndose las cifras, el presidente, como señaló el presidente, la Fiscalía y la Comisión deben realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y el INAMI debe revisar los protocolos de sus estaciones migratorias y garantizar los derechos de personas migrantes. Las víctimas merecen verdad y justicia, que los hechos no se repitan. Supongo que acabará dándoles él una disculpa pública a nombre del Estado mexicano, porque en una dependencia del Estado han fallecido estas personas. Cambio de argumento informativo y doy ahora la más cordial bienvenida a Mauricio Merino, el doctor Merino, usted lo sabe, es académico de la Universidad de Guadalajara. Mi querido Mauricio, ¿cómo estás? Leonardo, con el gusto de escucharte. Oye, pues aquí con esta enorme tragedia de los migrantes muertos, pero también está el tema del Plan B. Entiendo que un grupo de organizaciones, entre otras nosotros, van efectivamente a respaldar con argumentos el tema del Plan B. Hoy el presidente dijo que era la decisión de un ministro, la paralización, el ministro Lainez, la paralización del Plan B. Cuéntale al auditorio qué están haciendo, Mauricio. Pues varias cosas, querido Leonardo, porque sí tenemos una enorme preocupación sobre la posibilidad de que este Plan B, ya lo hemos dicho muchas veces, acabe por desmantelar a la estructura profesional del INE, que deposite la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por cierto, ahora que hablabas con Tonatiuh Guillén, que deposite en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es cierto que el propio Tonatiuh Guillén nos advirtió sobre el enorme número de personas que viven fuera del territorio nacional, pero son mexicanas y tienen derecho a votar. Es una nación transterritorial, dice Tonatiuh Guillén, y tiene razón, 163 millones más o menos de personas, entonces más de 30 con derecho a voto. Ese padrón pues podría ser dirigido, integrado desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, no por el INE. Y además, pues esta posibilidad de que los gobiernos puedan hacer propaganda, como de hecho lo han venido haciendo, pero ya de plano, sin sanción, durante las campañas electorales. Todo eso es el Plan B, y por lo tanto pues es sumamente preocupante, porque sumado a esto, a la evidente vocación de continuar en el poder con todos los medios que tiene a su alcance del señor presidente de la República y su partido, pues estaríamos ante un escenario muy disruptivo en el 24. Dicho esto, Leonardo, como todas estas cuestiones que acabo de mencionar son contrarias a la Constitución, y eso es algo que debe debatirse con nitidez, pues estamos haciendo lo posible por ayudar a quienes han presentado acciones de constitucionalidad y controversias constitucionales, con la esperanza de que la Corte efectivamente pues echa abajo lo inconstitucional que tiene el Plan B, que es lo que acabo de mencionar. ¿Esta figura es la que llaman amigos de la Corte, Mauricio? Sí, amicus curiae, ¿no? Se dice en latín, pero pues suena más bonito. Son papeles, son alegatos, son argumentos jurídicos que se ponen en la mesa de las y los ministros. Es un recurso legal, es perfectamente válido, se usa con frecuencia, con el ánimo de dotarles de criterios, de eso, alegatos, argumentos, para que normen, perfeccionen el criterio que de suyo ya tienen las y los ministros. Por cierto, Leonardo, he leído en la prensa y he escuchado en radio y en televisión que lo que hizo el ministro Lainez, incluso se lo he escuchado al presidente mismo, equivale a una especie de cancelación del Plan B, y esa interpretación me preocupa, porque está creando una distorsión importante en la opinión pública. En mi opinión, no elimina el Plan B, solamente suspende su aplicación, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia en su conjunto no se pronuncie sobre el contenido del Plan B. Lo único que hizo el ministro Lainez fue admitir una acción de inconstitucionalidad, entre muchas otras acciones que se han presentado a la Corte, y por lo tanto, pues eso, emitir una suspensión indefinida, esa es la fórmula, hasta en tanto la Corte no revise el fondo, con el propósito de que no se apliquen
estas decisiones antes de llegar a una conclusión definitiva, porque de aplicarse, pues ya sería irreparable el daño para el INE y para el Es sistema exactamente como tú dices, lo suspende mientras se pronuncian sobre el fondo. Oye, pedirte tu opinión, te retengo un minuto más, mi querido doctor Merino, la forma en que integraron las quintetas y ahora pues la posibilidad de que las sorteen directamente, vayan a la insaculación. ¿Ese proceso qué opinión te merece? Ya lo han dicho muchas veces, lo dijeron de hecho el líder de Morena en la Cámara de Diputados, el diputado Mier, lo dijo desde un principio, que ellos apostarían por la insaculación. Del otro lado percibo que en la oposición, y esto la verdad me cuesta trabajo entenderlo, también están apostando por la suerte, por el azar, cuando podrían intentar llegar a un acuerdo. Dicen que no les gusta, particularmente veo un cono especial sobre Berta Alcalde, ¿no? La hija de Arturo Alcalde y de Berta Luján, que está en la quinteta, pero también sobre otras candidatas, pero percibo eso sobre esta persona en particular. Bueno, pues para eso son los acuerdos parlamentarios, digo yo. Si no les gusta a alguien en particular, tienen 5, ¿ah? Pues hay 5, pueden llegar a un acuerdo. Pero el encono, la polarización, querido Leonardo, ya llegó a tal extremo, ya estamos en la locura, perdón que lo diga así, que pues ya todos se pelean con todos. Entonces, lo más probable es que sí, van a la insaculación. Es perfectamente legal, el comité técnico podrá ser criticado, y será, y ya lo está haciendo por el trabajo que hizo, pero es legal, es decir, lo que hicieron fue legal, sus procedimientos son legales, fueron adecuados, de conformidad con la norma, lo que establece la Constitución incluso, y ahí está en las manos de la Junta de Coordinación Política el resultado. Veo con tristeza que van a apostar por la insaculación, eso dicen todos, supongo que debe ser cierto, y por lo tanto pues vamos a tener una integración azarosa, literalmente azarosa, de estas 4 vacantes en el Consejo General, pero cualquiera que sea el resultado, muy seguramente atacado por tibios y troyanos, querido Leonardo. Así muy estamos. Malas noticias para el sistema electoral mexicano. Sí, señor. Mauricio, te agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches. Te abrazo, hasta luego. Igualmente el doctor Merino, y para fortuna nuestra, bueno, pues platicando de este tema. Raquel Flores, hoy se reunió la jefa de gobierno con las alcaldesas y los alcaldes. Cuéntanos. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Sí, fue la tercera reunión de Cabildo para abordar la problemática de escasez de agua en la Ciudad de México. Los alcaldes de oposición pidieron que en las tareas para enfrentar esta temporada de sequía prolongada, pues haya una mayor coordinación entre el gobierno local y las demarcaciones. Además, solicitaron que haya una distribución justa de pipas de acuerdo a las necesidades de cada territorio. Al término de esta reunión, que inició alrededor de la 1:30 de la tarde en las oficinas de la Jefatura de Gobierno, los alcaldes señalaron que como parte de los acuerdos habrá una nueva reunión de Cabildo en 2 meses y también habrá reuniones regionales del Gabinete de Agua para detectar las problemáticas por la escasez y también por cada zona y así agilizar la atención. No todas las alcaldías tienen la misma problemática y por ello señalaron la importancia de que la distribución sea justa y de acuerdo a las necesidades de cada una de las demarcaciones. Esto es en general lo que se platicó. ¿Y eso quién lo va a determinar, Raquel? La Jefatura de Gobierno, y en esta coordinación que se tiene, por ello estarán haciendo reuniones periódicas para ir señalando y viendo la problemática específica de cada demarcación, y el gobierno federal será quien encabece estos trabajos en coordinación con las 16 alcaldías, Leonardo. Hoy, para darle un tono más propiciatorio a la reunión, que hay un tormentón de Dios guarde la hora aquí en la capital. Raquel, muchas gracias. Buenas noches, Leonardo. Adiós, y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, le agradezco su compañía. Sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.